Yo creo que ella es una pionera de la literatura infantil, porque hasta ese momento había unas cosas dispersas en la literatura para niños, y ella es la que tiene una obra ya contundente, ¿no? Y tiene como 150 cuentos de la costa, de la sierra y de la selva, ¿no? Y entonces ella recoge muchos mitos de las 3 regiones y como ha estado en contacto con la naturaleza desde muy niña, entonces sabe los nombres de todos los pájaros, de todos los árboles y es muy rica espiritualmente, pues, ¿no? Y tiene la sensibilidad que tiene, ¿no? Entonces hace que sus cosas sean muy auténticas. Bueno, tiene esa infancia tan rica porque vive mucho en contacto con la naturaleza en Huacho, ¿no? Y eso es hasta los 16 años. A los 16 años ella hace venir a su familia a Lima para matricularse en la Escuela de Bellas Artes, porque tenía una inquietud de ser pintora. Es lo que más le gustaba a ella y donde hubiera querido ser lo máximo, ¿no? Y entonces entra a la escuela y justo está José Sabogal, que era un indigenista, y bueno, pues pinta durante un tiempo con él y bueno, después sale, hace sus exposiciones y ahí conoce a mi padre, ¿no? Que era un intelectual, pero cuando conoce a mi papá es como si hiciera una carrera universitaria al lado de él, porque le pasan las lecturas, reflexionan juntos, ¿no? Y se enriquece muchísimo, entonces ahí se vuelve una mujer muy culta. Y mi padre viaja al extranjero por unos 6 meses, ¿no? Y en ese momento ella empieza a producir los cuentos para los niños, porque es un poco que paraliza un poco su labor en la pintura y siente más necesidad seguramente de expresar esto para los niños, para darles a leer a sus hijos, ¿no? Y ahí comienza a producir y escribe El Rutsí, que es una historia de un niño que nace en un espíritu de la selva que va atravesando como humano todas las regiones. Ella todo lo asociaba en realidad con la naturaleza, su amor a la naturaleza era entrañable, ¿no? Bueno, era de una creatividad permanente, ¿no? O sea, ella no solamente pintaba, sino también escribía, hacía, digamos, cuentos, ilustraba. Bueno, mi madre en realidad tuvo una gran vocación musical, ¿no? Desde joven, desde mucho antes de tener hijos, porque ella tocaba el piano, e incluso en las épocas en que el cine era mudo, ella iba a algunas salas de teatro y acompañaba películas improvisando y tocando el piano. En realidad era una persona en permanente creación, ¿no? Porque ella había leído mucho en Huacho, su padre le encargaba libros de cuentos y al principio se los leía, y entonces ella se había enriquecido mucho con los cuentos rusos, con los cuentos del folclore mundial, ¿no? Y todo eso fue, digamos, como siendo el cimiento, pues, de su capacidad creativa. Mi madre en ese sentido era muy instintiva, era muy sensual, muy sensitiva, muy ligada a las cosas de la naturaleza. Ella permanentemente quería estar en el campo, quería nos llevaba a por ejemplo, todos los hijos hemos pasado por el zoológico, por ejemplo, ¿no? En Barranco había un zoológico y nosotros éramos permanentes visitantes, porque además íbamos a dibujar a los animales. Mi madre nos llevaba para que ilustráramos a los animales del zoológico, ¿no? Mi vocación de escritora nació conmigo porque desde muy niña me gustaba que me contaran los cuentos, sobre todo de las cosas que ocurrían en mi ciudad. Mi primer amigo, el que más me traía las novedades, era mi papá. Él fue el que a su manera me empezó
a enseñar a leer. Yo nací en Huaraz y vine ya profesional, o sea, normalista urbana. Y ya había escrito también muchas cosas y ya tenía la experiencia de que en Huaraz me publicaban en algunas revistas lo que yo escribía. He publicado muchos libros: Imágenes en el agua, Figuras del tiempo, El mar y las montañas, escrito en Barranco. Mis palabras al viento, que es uno de los últimos. Mis palabras al viento se ha publicado después de 40 años que ganó el premio Licey del Perú. Yo he sido muy receptiva porque a donde iba estaba siempre escuchando. Entonces, si eran de la tradición oral, me iba recordando, repitiendo. Y si eran cuentos ya leídos también, pero más me gustaba, me entretenía la tradición oral. Cuando estaba en Lima, se presentó la oportunidad de escribir un cuento para niños. Entonces mandé yo, estaba medio resfriada, pero escribí la historia de un perrito que yo había tenido, que se llamaba Carbón. Escribo la novela, es una novelita para niños, y cuál no sería mi sorpresa cuando recibí la noticia de que había sido ganador del premio y que llevaba como respaldo palabras de grandes escritores. En el 72 gané otro premio con Juan Volatín, que viene a ser un personaje de José María Eguren. Hace poco murió un amigo que me decía: no te olvides de que tú has escrito mucho sobre avecillas. Y sigue escribiendo porque siempre lo has hecho muy bien. Bueno, mi abuelo fue un gran escritor, sobre todo de los niños, también escribió sobre los maestros y también un buen educador, ¿no? Que ha recorrido distintas partes del país. Un viejo bagre de barbas muy largas decía con su voz ronca en el penumbroso remanso del riachuelito: yo conozco el mar, cuando joven he viajado a él y he vuelto. Y en el fondo de las aguas se movía de un lado a otro contoneándose orgullosamente. Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. Ese viejo conoce el mar. Bueno, Francisco Izquierdo Ríos fue mi abuelo. Siempre lo recuerdo como un escritor, un maestro, estudioso también de la literatura infantil, y un abuelo cariñoso, tierno, amable. Bueno, él nació en Saposoa, ahí estuvo hasta los 4 años, 5 años, que su abuela lo llevó a otro sitio, pero siempre vivió en la selva, ¿no? Hasta luego la secundaria lo estudió en Moyobamba, y por eso es que él siempre rememora mucho sus experiencias de niño en la selva, ¿no? Bueno, él llega acá porque decide estudiar para ser maestro, ¿no? Y entonces justo por esa época hubo una beca para que vengan acá a Lima a estudiar, ¿no? Entonces él lo favoreció, bueno, salió becado porque, bueno, era uno de los mejores alumnos de allá, ¿no? Ellos se conocen cuando ya trabajan en el ministerio, que entonces ahí se dedican a recopilar los cuentos de la costa, la sierra y la selva. Él tenía muchas esperanzas en los niños, ¿no? Los niños desde pequeños, educarlos, formarlos con la literatura, la poesía, porque eso les iba a dar mucha sensibilidad.
Por ejemplo, él decía, ¿no? Sobre todo con los niños, por ejemplo, decía que la poesía, los cuentos, la literatura para los niños debe ser como cuando un niño se asombra ante una mariposa. Siempre lo he leído de pequeña, ¿no? También los otros cuentos, pero como te digo, es una enseñanza de vida el Bagrecico, ¿no? Te digo, es un proceso de la vida desde que uno nace o cómo va preguntando de cómo es la vida, ¿no? En el fondo de la Pozuela, con su voz ronca, solía decir contoneándose orgullosamente: yo conozco el mar. Cuando joven he viajado a él y he vuelto. Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. Un bagrecito, de tanto oírlo, se le acercó una noche de luna y le dijo: abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando realicé la gran proeza.